La app Mis Seguros patrocina el editorial de Castellón Confidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, confidenciales. Gracias por estar ahí y por mantener firme la vigilancia en el horizonte. Pasan cosas, muchas, cada día más, y la mayoría no son noticia en los grandes medios. Aquí estamos, un servicio de mínimos, si quieren, pero servicio de información diario, si todo va bien, cada día, todo el verano, para que no les falte saber lo básico de lo que no cuentan. Miren, datos de Marruecos, que es el país que va a celebrar el Mundial 2030 de fútbol, ¿verdad? Seguramente la final será ahí, en Casablanca. Están construyendo un estadio monumental. España y Portugal se quedarán con lo que les quiera dejar Marruecos. Curioso que un país tan rico que puede celebrar un Mundial de fútbol, que tiene el rey, que es la mayor fortuna de toda África, Mohamed VI, tenga más de 1 millón de residentes que se han ido de Marruecos a vivir a España. Más de 1.026.000 a fecha de hace un año. Desde entonces hasta hoy, en el último año, 200.000 más se han sumado, todos marroquíes, y vienen a vivir a nuestro país. Bueno, si vienen a trabajar, a pagar las pensiones, a cotizar, aquí no hay nada que decir, excepto que al país donde vayas te has de adaptar a sus costumbres. No pretenderás que el país entero se adapte a las tuyas. Es algo muy sencillo de entender y ocurre en todo el mundo. ¿Por qué les cuento esto? Hombre, porque en Marruecos, aunque las condiciones dicen son de un país libre, democrático, saben que es exactamente todo lo contrario. Marruecos es una dictadura gobernada por un rey que va pasando su dinastía de padre a hijo, y que dice pertenecer a Mahoma, a la estirpe de Mahoma, donde la política, la religión es todo uno, no hay separación de poderes y mucho menos libertad de pensamiento. Las cárceles en Marruecos están llenas de presos políticos. Y cuidado que en Marruecos las cárceles son duras. Los presos suelen dormir en el suelo. Si quieres un colchón, cómpraselo a un funcionario. La comida escasea, hacinamiento en todas ellas, de ahí que constantemente provoquen indultos con cualquier excusa para evitar que el hacinamiento se pase. Todas están a un 150% de capacidad. Hay torturas, ¿qué les voy a contar? Estar en una prisión de Marruecos es muy duro. Y robar en Marruecos también. En Marruecos, un robo con violencia, agresivo, no solo está penado con la cárcel. Con la ley actual está penado con la amputación de manos, de pies o incluso la crucifixión. Sí, es verdad que hace años que no se practica, pero es lo que marca la ley. Quizá por eso vienen aquí. Quizá por eso muchos, indultados o no, de primera, segunda o tercera generación, deciden venir a delinquir a España. Son un grupo numeroso, la mayoría de ese país, no de Argelia, no de otros países al sur del Magreb. La mayoría son del país que les digo. Como este joven que ustedes conocerán y del que hablamos aquí varias veces, el que golpeó hasta dejar inconsciente a Domingo en Torre Pacheco. Domingo ya le conocen, el señor de 68 años que recibió la paliza de este tal Issam B. ¿Por qué es noticia? Porque ya no está en prisión. Le han dejado en libertad. Solo 3 semanas ha estado en la cárcel de Martutene en San Sebastián.
Es curioso porque le pillaron con 19 años en el tren en Irún, a punto de huir a Francia, que es posiblemente lo que estará haciendo ahora, ¿no? Pero le han dejado en libertad, entre otras cosas porque el Ministerio Fiscal, o sea, el gobierno, no ha solicitado que siga en prisión. Y también es cierto que no se personó nadie más como acusación. La víctima no quiso y ninguna asociación lo hizo. Por lo tanto, como solo estaba Fiscalía y dijo por mí que se vaya, se ha ido. Es cierto que hay medidas cautelares, no puede salir del país, le han retirado el pasaporte y cada semana se ha de presentar en los juzgados de San Sebastián, pero está en la calle. Es curioso, ha dejado de vivir el tal Issam vivía en la calle Trajá de Barcelona, ha dejado de vivir ahí para irse a vivir a Donosti, quizá por la vergüenza que le da a sus padres tener un hijo así. Los padres llegaron a Marruecos, trabajan duro y no son responsables de la delincuencia y violencia que imparte su hijo, y no es la primera vez. Este hombre, este salvaje que ahora ha quedado en libertad, aprovechó los días que estuvo en la cárcel, 3 semanas, para hacer un juicio. Un juicio fue el día 29 de julio por videoconferencia, pero no por este caso. Por este caso tardará en juzgarse. Por otro caso en el que para robar un reloj a un anciano con algo más de 80 años, le tiró por el suelo y le golpeó. Y al final no se llevó el reloj, el anciano se resistió, pero hubo heridas. Bueno, pues señores, por ese delito le piden, bueno, 1 año de prisión. Luego, al salir del robo del reloj, del intento de robo, robó una bicicleta de un garaje. Dicen que por eso 120 euros y ya está. Y cuando le paró un policía local con la bicicleta robada, empujó al policía, y eso es otro delito de atentado contra la autoridad. Y con eso son 4 meses más. En definitiva, que está en la calle. Que está en la calle hasta que lo vuelva a hacer, que es lo que va a ocurrir. Es legal, está legal en España, aunque su nacionalidad, como les digo, es marroquí, y nunca había pisado la cárcel, es la primera vez que lo hace. Pero quédense con el mensaje que se lanza al resto de marroquíes delincuentes, no los legales, no los decentes, no los honrados. Los que de verdad creen que delinquir es una manera de vivir. España es un paraíso. Si te conviertes en un agresor que ha sido capaz de ser noticia en todos los informativos todo el mes de julio, de movilizar a miles de personas en manifestación, y así todo solo estás 3 semanas en la cárcel, España es un paraíso. Es por eso que ese efecto llamada provoca que otros vengan y cometan barbaridades, como esto que van a ver. 3 de agosto, domingo, 3 de la tarde, gasolinera en Nou Barris, Paseo Valdaura, la conozco, yo he estado ahí. Un hombre de origen magrebí entra en la tienda, amigos de YouTube están viendo el vídeo del El Caso, que es quien lo publica, compra botella de agua y una de lejía. Se acerca al mostrador, la paga, abre la botella de lejía y se la lanza a los ojos de la cajera. Se mete en el mostrador, vacía la caja, huye con el botín. La imagen es durísima, no había necesidad de ser tan agresivo, de lanzar lejía a los ojos de esa pobre mujer. Los efectos aún los desconocemos, no sabemos si podrá recuperar la vista, la gravedad de las heridas, pero es excesivo. Estamos seguros que solo bajo la amenaza hubiese sido bastante. Es como si al no llevar navaja o pistola, compre el arma ahí y en lugar de amenazar con tirársela, primero le lanza la lejía a los ojos, luego vacía la caja. No le han pillado todavía, aunque quizá a estas horas, cuando estén leyendo
y viendo este informativo es posible que acabe de ocurrir. Le pillarán porque está identificado, se le ve la cara y todos estamos colaborando en divulgarla. Amigos, cuando le detengan, entrará en prisión. Todos los medios lo difundirán, harán mucho ruido. Y en pocas semanas, el Ministerio Fiscal dirá que hay que darle otra oportunidad y estará en la calle. Como siempre, como cada día. Solo es noticia cuando interesa al poder que lo sea y deja de serlo cuando no interesa. Y otra vez el efecto llamada hará que sigan llenándose aviones, pateras, barcos de gente, la mayoría de Marruecos, con esa intención delictiva, muchos de ellos indultados por Mohamed VI de sus cárceles. ¿Hasta cuándo? Bienvenidos, empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, ha ocurrido algo en un vuelo Barcelona-Madrid que hay que explicar. Viajaba Leopoldo López, ¿se acuerdan? El opositor venezolano, el marido de Lilian Tintori, estuvo en la cárcel, luego en arresto domiciliario y ha acabado viviendo en España. Y un venezolano que estaba en el avión le llamó de todo. Vean la escena. Leopoldo, ¿qué ha hecho con los dineros venezolanos? Ladrón, traidor, viniste al pueblo de Venezuela, eres un dictador, ¿eh? Por culpa de Venezuela está como está. Este es un falsario de la oposición de Venezuela. Por culpa de él, el régimen Maduro sigue gobernando el país. Di algo, ¿ah? Sin vergüenza. Que todo el mundo se entere de quién es este político ladrón, que está aquí en España refugiado y que persiguió político nada. Que todo el avión se entere quién es este personaje que está aquí, lo que es un ladrón. Cuando pasan hechos así hay que explicarlos. Para muchos españoles es extraño, ¿no?, que un opositor a Maduro, insisto que estuvo en prisión, le llamen traidor a la patria. Quien tiene las claves, Azabache desde Argentina, nuestra venezolana querida. ¿Cómo estás, amiga? Hola, mi guerrero de luz, amante de la libertad. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Un abrazo para ti, Albert. Gracias siempre por la oportunidad. Ya lo sabes. ¿Qué pasa con Leopoldo López? Bueno, como siempre lo he explicado, ¿no? Nosotros estamos atrapados entre una tiranía asesina y una oposición funcional. A través de los años nos dimos cuenta que nos mintieron, que nos engañaron, que nos estafaron. Te diría que, por ejemplo, la cárcel de Leopoldo López, que todo el mundo creía que estaba en un cuartito y que estaba torturado, resulta que dicho por los propios presos políticos que estaban en esas cárceles, que él tenía un lugar especial donde era muy grande, donde lo visitaba su esposa. De hecho, la esposa salió embarazada de ahí, salió musculoso de la cárcel, salió súper musculoso, cuando los verdaderos opositores han salido, si es que salen, porque muchos los han zumbado por las
ventanas, los han tirado por la ventana, muchos han muerto en las mazmorras del régimen, y los que han salido, los que han tenido la oportunidad de salir, columnas quebradas, o sea, te estamos hablando de gente verdaderamente maltratada. Señor Leopoldo López, no. Pero más allá de eso, permíteme, Albert, Leopoldo López estafó. ¿Recuerda cuando Trump quería hacer una intervención en Venezuela para liberar el país? Fue estafado precisamente por Guaidó y Leopoldo López. Entonces, a través de los años nos hemos dado cuenta cómo esta gente es funcional al régimen. Además, yo te diría que toda la riqueza que tiene Leopoldo López no se sabe, no se explica, no se entiende por qué tiene tanto dinero él y su señora, y viven como reyes en los diferentes países mientras los venezolanos nos estamos comiendo un cable. Esa es la verdad. No se le ha visto activo defendiendo ni las elecciones que ganó el equipo de María Corina. La verdad es que es como si no estuviera. Le pasa igual a Guaidó, ¿no? Han desaparecido. Pero viven muy bien. En Madrid se les ve en clubs de golf, en restaurantes caros. ¿Alguien paga todo eso, Azabache? Es que ese es el gran problema y siempre ha sido mi señalamiento, Albert. Cada vez que yo los señalo y les digo que entreguen cuentas, ellos, te digo, esto es personal, cada vez que yo pido cuentas a esa oposición funcional, me mandan a periodistas, me mandan abogados a amedrentarme. O sea, yo digo, pero por favor, yo soy un ciudadano pidiendo cuentas. ¿Recuerdas el USAID del problema de Estados Unidos? Bueno, ahí se encontró, aparte de todo lo que se encontró, una gran cantidad de dinero que se le envió a la oposición política venezolana, cuyo dinero no llegó a destino, apenas un 12% de la gran cantidad de dinero. Y te estoy hablando de solo una organización. Imagínate todo el dinero que recibió la oposición política venezolana que nunca llegó a destino, incluyendo premios internacionales monetarios. O sea, esto es muy grave. O sea, la gente que nos vendió, que nos iba a salvar, resulta que son corruptos igual que el régimen, y te diría cómplices de criminales y violadores de los derechos humanos. Hay otra explicación que necesito por tu parte, y no es la primera vez que hablo de él. Boris Izaguirre ganó importantes premios literarios, presentador de televisión, está en todas las tertulias progres, por llamarlo así, en nuestro país. Se ha ido a visitar a su padre a Venezuela y empieza a colgar imágenes como las que están viendo, en las que dice: estamos en Todasana, un lugar extraordinario del litoral central de Venezuela, playa larga, la descubrimos casi para nosotros, un privilegio absoluto, claro, como que no va un turista y no pueden volver ni uno de los más de 8 millones que han huido del país. En otro post en redes sociales: un verano maravilloso visitando a mi padre, visitando la Posada Caluyo, un lugar extraordinario. Bueno, parece que sea un guía turístico. Claro, yo le he leído muchas cosas a Boris de Venezuela, ni una sola crítica al régimen. Y pasando el verano ahí, como si tú pudieses volver ahora, irte a la playa, ir a ver a tu familia que la tienes. ¿Por qué él sí y más de 8 millones de venezolanos no pueden? Bueno, mira, ese personaje yo no lo conozco en profundidad, pero cuando pedí referencias de él, yo creo que la mejor referencia que me dieron fue la izquierda caviar. Pertenece a la izquierda caviar, para que se entienda. Este señor, por supuesto que está coludido con el régimen, aunque no lo diga, no sé si lo ha dicho, pero por supuesto que sí. Para una persona entrar de la forma que él entra, con las riquezas que tiene, moverse tan libremente para España y para Venezuela las veces que quiera, tiene que tener una relación con el régimen, porque si no, no lo podría hacer. Mira, aprovecho para decir esto, para que se entienda la gravedad de lo que está haciendo este señor. Venezuela ha tenido una migración de más de 10 millones de personas, Albert. Te estoy hablando de más del 25% de la población, peor que una guerra.
Es un país donde el 96% de nuestra población está bajo la línea de pobreza, 35% de nuestros niños en desnutrición, jubilados y pensionados que no llegan ni a $2 mensual con una canasta básica entre $500 y $600. Los jubilados y pensionados que están en el exilio no cobran su jubilación y pensión desde hace más de 10 años. Pobreza, destrucción de la producción, de la parte social, moral, familiar, destrucción del lenguaje, económica, política. O sea, es un desastre. Venezuela está destruido por los 4 costados. Entonces vemos gente como este señor, que es una figura repetitiva, te diría yo, de tantos influencers y gente... Bueno, aquí, perdona, y déjame subrayar esto. A mí me ofrecieron, Chávez, el mismo Chávez me ofreció un cheque en blanco para unirme a su revolución hace muchísimos años. Yo me negué, le llamé asesino golpista y eso me costó la salida de mi país, amenazas. Azabache, si tú llegas a firmar ese cheque en blanco y eres como figura pública, artista, actriz, cantante, divulgadora de las bondades de Venezuela, hoy serías Boris Izaguirre, ¿no? Claro, o te diría más, más porque no es porque, a ver, a lo mejor es malo el autobombo, pero yo soy una gran artista. Yo canto, bailo, actúo. Yo me preparé desde niña, desde los 3 años, para ser una gran artista. Y hoy no estoy haciendo lo que amo. ¿Me explico, Albert? O sea, a mí me da mucha molestia, y perdona que se me agüen los ojos, pero es que me molesta muchísimo, no porque envidie a estas personas, más bien lo que me da es repulsión y dolor con mi gente, porque yo sí preferí la nada misma que venderme a un régimen criminal, y estos tipos no les importa nada, ni la sangre, ni los ciudadanos, no les importa absolutamente nada, solo por el cochino dinero. No se lo van a llevar a la tumba, Albert, no se lo van a llevar a la tumba. Y ¿sabes qué? El karma les va a caer, pero no solamente en esta vida, sino en todas las vidas siguientes, te lo juro. No lo sé, porque al final, mira, Pinochet o Franco murieron en la cama, y aquí no hay nada que hacer. Pero permíteme, a ver, Boris vuelve a España, donde hay miles, decenas de miles de exiliados venezolanos, y aquí nadie habla de esto. Le ríen las gracias, lo contratan en los programas, hace campañas de publicidad, es uno más, un intelectual gracioso, progre. ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre a España? ¿La desmemoria o qué sucede con los venezolanos exiliados aquí? Bueno, aquí hay una gran responsabilidad ciudadana, pero a ver, en todos nuestros países el problema es moral. Si una persona te miente, te estafa, además hace lucro con la desgracia de un país tapándolo, señores, aquí estamos, el problema entonces de nosotros. Yo no seguiría, fíjate que tú, cuando hablamos de este señor, yo lo investigué porque yo ni siquiera lo sigo, no son personas que me interesen, porque son personas que justamente están tapando la criminalidad de un régimen, de una organización que se dedica a destruir y a matar. Entonces, ¿cómo es posible que la gente los siga? Yo, sinceramente, aquí entro en la reflexión ciudadana. Por eso es que a veces, y no quiero ser sutil con esto, pero a veces nos merecemos lo que nos pasa. Porque ¿cómo vamos a seguir personas así? O sea, no puede ser. De verdad, tú no sabes el repudio que yo siento por los influencers y la gente que se ha vendido a este régimen criminal. No estamos hablando solamente de Venezuela, estamos hablando de un régimen que tiene tentáculos a nivel global. España está afectada por esos tentáculos, Albert. Son muchos, hay muchos influencers, youtubers vendidos, paseándose por mi tierra o por la tuya, por donde vives ahora en Argentina o en España, camuflados, ¿hay más de uno? Pero muchísimos. Mira, te podría hablar hasta de grandes artistas. Bad Bunny, por ejemplo, bueno, que no es un artista, es un tipo ahí que la verdad nadie se explica cómo llegó, porque las palabras y las letras de sus temas son terriblemente asquerosas, no sé cómo decirlo, es un estiércol, pero es súper famoso. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, resulta que sus inicios fueron bancados por el chavismo, y así muchos artistas internacionales. Aquí hay mucho dinero, estamos hablando de gente que mueve una maquinaria de comunicación
enorme bancada por el narcotráfico y el terrorismo, Albert. Por eso es tan peligroso y además, como hemos hablado otras veces, a través de los principios de Gramsci, de meterse en la cultura, en la educación, utilizan a los artistas, a la gente famosa, para amplificar su mensaje o para tapar sus delitos. Y esto, lamentablemente, los artistas prefieren cobrar bien que cualquier otra cosa. Eso es lamentable. Oye, hablabas de Bad Bunny, que es un personaje internacional, que le dan Grammys en Miami. ¿No lo sabe la gente lo que tú estás contando? No lo sé, parece que no. Parece que no, pero ya está su... Puerto Rico. Él nació en Puerto Rico, estoy viendo. Sí. Su nombre es otro, es Benito Antonio Martínez, pero ahora es una figura internacional. Está comprobado lo que dices, que recibió financiación del chavismo. Y búscalo ahí está. Hay mucha información al respecto, pero como él, muchos. ¿Cuántos artistas venezolanos hoy triunfan, están en escenarios internacionales a través del dinero del chavismo? Mira, mi país está tan destruido, que yo te voy a comentar algo que a lo mejor no lo sabe la gente. En las cárceles están los llamados pranes, que son los que comandan las cárceles y tienen atrapado y secuestrado estados completos. Bueno, desde las cárceles contratan artistas internacionales para que vayan a Venezuela, pagados por ellos por las cárceles, o sea, pagados por el narcotráfico. Y esto está ocurriendo en Venezuela, cosas así increíbles que tú dices, no puede ser. Bueno, eso está pasando. Es un desastre. Mientras me informabas, me pasan información, no solo hay una vía de lo que estás contando de Bad Bunny, sino que el FBI quiere abrir una investigación, es noticia de hace unos meses, por los nexos entre su casa discográfica y el chavismo. Su casa discográfica tiene sede en Caracas, también en Medellín, y estaría vinculada con el gobierno de Nicolás Maduro. O sea que sí, hasta el FBI quiere investigar a Bad Bunny. Dios mío, están por todas partes, querida mía. Así es, mi corazón. Mantenerse firmes en esta trinchera, y yo creo que es muy sano señalar a los líderes de opinión, me es igual literatura, música, que se han vendido de una u otra forma, porque si no estamos siendo injustos con los cientos, miles que han quedado anulados como tú y como otros por no venderse, ¿no? Me parece muy sano señalar a unos y otros. Luego cada uno que haga lo que quiera, pero que sepan a quién están admirando, ¿no? Querida, un beso fuerte, cuídate mucho, gracias por tu tiempo. No, gracias, Albert, un beso a todos. Por favor, síganme en mis redes sociales, @SabacheOnline. Recuerden siempre, mis guerreros de luz, la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Cuento contigo este agosto. Un beso. Adiós, querida. Claro. Chao, amor. Adiós. Chao. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, este mes de agosto sus mensajes, su ayuda es primordial para entender la actualidad. Les contábamos ayer que tenemos una sospecha y no muy buena sobre el hermano de Sánchez. ¿Por qué pidió un visado para Japón si a Japón puedes ir sin visado hasta 90 días de visita? ¿O es que lo pidió porque no pensaba volver? Él dice que no se va, pero el pasaporte lo tiene y puede irse cuando quiera, no se le ha retirado. Cristina, fiel oyente, está en Japón visitando a la familia, nos aclara qué ocurre cuando llegas a Japón. Si quiere venir el hermanísimo a Japón, claro que puede venir, con su pasaporte viene durante 3 meses. Entonces, cuando llega al aeropuerto, esto no es la Unión Europea. Tienes que hacer unas colas, pasar por la aduana donde te sacan una foto, luego te cogen las huellas de los 2 índices, luego tienes que rellenar una ficha donde declaras que no llevas productos peligrosos, esas cosas que ya se saben, y donde tienes que poner a dónde vas,
decir las señas, poner un teléfono y luego pasas por otro sitio donde enseñas tu pasaporte, verifican que lo que has dicho coincide con el pasaporte y tal y cual, te miran bien y te ponen un sello, te pegan un sello en el pasaporte donde pone que tienes derecho a 3 meses. Te pone la fecha de llegada y la fecha máxima de salida. Por lo tanto, si él quería visitar a la familia, no se entiende que pidiese el visado, a no ser que sea para escapar de la justicia. Saben que no hay tratado de extradición España-Japón. Bueno, no será porque la prensa, los medios libres no hemos avisado, Como al final se fugue, la culpa será de la justicia por no haberle retirado el pasaporte, y que es lo mínimo. Bueno, hay 1000 historias que nos cuentan ustedes y todavía se sigue hablando de la Mareta y de Lanzarote y de la coincidencia. Hay algunos oyentes como son que me dicen del eje del mal. Hombre, el eje del mal. A ver, es verdad que está Zapatero y Sánchez juntos y a una distancia de 20 y pocos kilómetros. Pero bueno, Catherine se pregunta, ¿por qué tanta protección? ¿De quién se defiende Sánchez? Mientras el Confidencial relataba su maravilloso sueño convirtiéndose ahora en el galgo de la Mareta, me pregunté ¿por qué tanta guardia? ¿Por qué tanto personal especializado entre los guardias? ¿Por qué incluso buzos? ¿A qué le teme Sánchez? ¿Al pueblo español? ¿O le teme a alguien de afuera? ¿Puede hacer un asalto terrorífico, considerando que parece que su esposa estuvo haciendo negocio con gente que trabaja con Nevazúcar, talco en polvo? Muy interesante lo que apuntas, Catherine. Yo estoy contigo. Yo no creo que tema al pueblo español. Saben que le insultan ahí donde va, pero no van a más. No pasan del insulto. ¿A qué teme Sánchez? Es una buena pregunta y lanzo posibilidades. La primera, nos preguntábamos por qué cogió un Airbus con capacidad para 220 butacas para ir a Lanzarote. ¿Por qué no el Falcon? Bueno, pues parece que se va descubriendo por qué. Además de para llevar, aparte de su séquito, familia, amigos y escoltas, parece que fueron médicos. Hay quien dice, y espero confirmación, aunque no nos la darán, que 11 sanitarios, no todos médicos, hay enfermeros y médicos, se han ido en ese autobús, que esto es algo extraño, lleva meses aumentando el número de sanitarios médicos en Moncloa y ahora que se va de viaje también, que nos digan qué enfermedad tiene o que coja la baja para el resto de su vida para hacernos felices a todos, ojalá sea así. Bueno, está por ver, pero ahí lo lanzo. Y la otra posibilidad de negocios y de acuerdos y de ahí tanta protección son los negocios de la mujer o del marido del propio Sánchez con Zapatero. Alma Ezcurra del PP por una vez ha dado en la diana absoluta sobre los negocios de Huawei, Sánchez y Zapatero. Escuchen. Os voy a dar solo 4 datos y ustedes sacan las conclusiones. El primero, ¿cuándo fue la primera vez que el gobierno español contrató con la empresa china Huawei? En el año 2004, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo, ¿quién es el jefe de seguridad de Huawei en España? Segundo Martínez, jefe de seguridad de la Moncloa durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Tercero, ¿qué empresa contrató con Huawei en febrero de 2021? La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, en la misma fecha en la que Huawei contrató a Víctor de Aldama como asesor externo a razón de 12.000 euros al mes. Y cuarto y último, ¿qué empresa le lleva los asuntos públicos a Huawei en Europa? La empresa de José Blanco, que es la cara visible de una agencia constituida con Antonio Hernando, hasta hace no mucho jefe de gabinete adjunto de Pedro Sánchez y, no por casualidad, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España. Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz, o si quieren pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver,
que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, la del mediador de Puigdemont en Waterloo, la del operador político a sueldo de regímenes autoritarios del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, se le olvida decir que en el equipo de Acento, además de Pepe Blanco, está medio gobierno del Partido Popular, ¿verdad? Entre otros, el presidente es del PP, exministro. Pero bueno, lo que ha dicho es correcto. Y aquí hay un personaje que es muy curioso. Volveremos a hablar de esa relación entre Huawei y Sánchez. De cómo es posible que en la base aérea de Morón, en los edificios de la Unidad Militar de Emergencias o en la Academia General del Aire de San Javier, los que vigilan sean cámaras de dos empresas chinas, una se llama Dahua y otra Hikvision, vetadas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y media Europa por hacer supuestamente espionaje para el gobierno chino. En cambio, nosotros las contratamos para vigilar instalaciones militares. Es cierto, Bruselas lleva 2 años avisando a Sánchez de sus riesgos para contratar Huawei. El CNI ha enviado infinidad de informes y aquí fue cuando Huawei contrató a Víctor de Aldama, 12.000 al mes, para abrir camino. De ahí se fueron a la consultora de Pepe Blanco, donde está PSOE y PP igualmente representado, y a partir de ahí los negocios. A lo mejor con ellos pagó Zapatero este chaletazo que tiene en Lanzarote. Lo hemos mostrado aquí alguna vez. Urbanización Famara Bungalows entre Corralejo y Teguise, comprado en 2018, 3.000 metros cuadrados en una sola planta. Pagaron aproximadamente 1.200.000 euros y pidieron hipoteca de 295.000. Es decir, que pagaron a tocateja 900.000. ¿De dónde los sacaron? Porque claro, nunca nos ha dicho Zapatero cuánto cobra de expresidente. De expresidente no cobra nada, él tenía una asignación y no quiso aceptarla, eso hay que decirlo, pero a cambio, ¿cuánto cobra de Maduro? ¿Cuánto cobra de Huawei? ¿Qué comisión se lleva por negocio que cierra en China Sánchez, su pupilo? Todo eso es lo que nos han de contar. Por cierto, 20 guardias civiles, 20, están protegiendo a Zapatero. O sea que entre uno y otro tenemos ahí a los pobres amigos de la Guardia Civil agobiados y un poco hartos. Paciencia, compañeros. Y hablando de personajes de la familia, nos habla y nos pregunta sobre la hija de Sánchez, esta oyente. He escuchado que una de las hijas de Sánchez, de este señor, parece ser que utiliza el Falcon. Ella estudia, creo que lo dijiste una vez, que ella estudia en una de las universidades más caras en Suiza. Y eso es una de las cosas por lo que tienen tan en secreto, ¿no? Porque lo pagamos nosotros, claro. Amiga María, tienes toda la razón. Ainhoa Sánchez Gómez, aquí contamos que está estudiando psicología en una escuela privada de las más caras del mundo en Suiza. Alvise Pérez, el eurodiputado, varios datos y parece que el gobierno se querelló contra él. Y claro, quien tuvo que declarar en ese juicio fue Ainhoa, que es mayor de edad, ya no es una niña, y prestó declaración 10 minutos desde el consulado español en Suiza, lo cual es un privilegio que no debería tener, pero es que además la asistió el cónsul general y los funcionarios del consulado. Es más escándalo esto casi que lo de la escuela en Suiza. El juez le preguntó cuánto costaban sus estudios en Suiza, en un centro privado. Ella dijo que lo desconocía y el juez le preguntó si usó el Falcon para desplazarse de España a Suiza, que esto Alvise lo dijo. Y ella dijo
no quiero responder. Miren, el que calla otorga. No me cabe duda que se pudo usar el Falcon para llevar a la niña al colegio suizo. ¿Cómo es posible que con el sueldo que tiene Sánchez de presidente lleve a sus hijas a colegios de élite, sobre todo en Suiza? ¿Quién lo paga? Esa pregunta alguien se la puede hacer, por favor. Bueno, seguro que en el Congreso no, porque ahí han echado a los periodistas que podrían hacerlo. Bueno, más las imágenes que nos llegan desde diferentes lugares a través del teléfono del 649-532-435. Muchos han sido perspicaces y me mandan esta foto de Lituania, y es verdad, dicen, a ver cuándo ocurre algo así. El gobierno de Lituania dimite en bloque tras la renuncia del primer ministro por un caso de corrupción. ¿Y aquí qué? Me preguntan, es lógico, yo haría lo mismo. Fotografía también que me mandan varios amigos donde se ve la hoz, el martillo y el símbolo del comunismo, y dice socialismo, : método muy eficaz para convertir ricos en pobres, pobres en miserables y gobernantes en millonarios. Y un tuit de Mario Noya. Dice, esto va para los autónomos. Yo sé que muchos de ustedes son autónomos. Dice, cada día, es noticia de ABC, faltan a su puesto de trabajo 118.000 empleados públicos y un 27% de ellos lo hacen sin presentar baja médica. A ver, autónomos, venga, ¿cuántos han cogido la baja en los últimos 5 años? Ni uno, ¿verdad? Claro. En cambio, 118.000 faltan a su trabajo cada día de los 3 millones de empleados públicos que hay en España. Son las dos maneras de ver lo que está ocurriendo. Bueno, más sobre las actrices y el permiso y la vigilancia en las películas que Yolanda Díaz quiere imponer. Fran, el cordobés. Me gustaría decir un par de cositas así con un toque de humor irónico y posiblemente real. Esto que estaban comentando ahora de las actrices que han podido ser manoseadas, abusadas de ellas para que hagan desnudo y demás, ¿no se estarán refiriendo al director este tan bueno que tenemos en España, Pedro Almorrana? Pero la mayoría de sus películas tratan todo de lo mismo, de puteríos y de guarrerías y de películas no hasta para niños, está claro. Bueno, en el caso de Pedro Almodóvar, lo que podrían protestar son más de un chico y más de dos, porque lo que hacía es que salieran, como Dios les trajo al mundo, un montón de chicos que a él le gustaban, empezando por Antonio Banderas, pero ya eran mayores de edad. Yo es que pienso, igual hombres que mujeres, que cuando uno es mayor de edad asume lo que hay. Y si pasa por el aro, porque quiere pasar, y ahí nadie somos para criticar. Ahora, que no les pongan como víctimas de una conspiración del mundo del cine, que eso yo no me lo creo. Bueno, hace poco les conté que la Ryder Cup de golf, que es un campeonato internacional muy importante, se va a celebrar en Cataluña y que lo patrocina en los próximos años, poco a poco, 6 millones por año, la Generalitat Catalana, en total con 25 millones. Yo lo critiqué porque pensé, y sigo pensándolo, que o se subvenciona todo o nada. Pero Rodri, un buen amigo del programa, aclara la importancia de la Ryder Cup. Amigo Albert, de equipo y todos los confidenciales, es un gran placer dirigirme a todos vosotros. Os apoyo y os escucho regularmente. Quería hacer una pequeña aclaración sobre algo que hablasteis el 31 de julio respecto a la financiación pública de la Ryder Cup en Cataluña. Este torneo de golf es uno de los más importantes que se juegan en el mundo. Enfrenta a Estados Unidos contra Europa, los 12 mejores jugadores de cada lado, que suele coincidir que son los mejores jugadores del mundo. Para ese nivel de jugadores, el mantenimiento y modificación del campo requiere una inversión muy grande, en torno a los 5 millones de dólares al año para mantener un campo de ese estado. Entonces, la financiación pública siempre ha sido parte de todas las Ryder Cup,
siempre ha entrado mucho dinero porque va a generar, puede generar incluso 10 veces más. París el año pasado generó del orden de 230 millones de euros. Entonces, para la región, la Costa Brava que se jugará, será algo fantástico. Llegará gente de todo el mundo porque viajan desde los confines del planeta a ver este torneo, porque es uno de los mejores. Los jugadores no cobran nada de dinero, sino que es una batalla por el honor y es muy importante para los jugadores de golf este torneo. Gracias, Rodri. Y no dudo que todo lo que dices es cierto y es verdad. Pero se va a celebrar la Vuelta al Mundo a vela en Alicante. Y ni un duro. Es decir, ¿qué digo? Que está muy bien que financien si es importante todo, pero me temo que financien más Cataluña por ser socio de gobierno que Alicante porque gobierna el PP. Son así. Es más, en Alicante lo que les pidió en la Vuelta al Mundo a ver la organización es que permitieran que cualquier patrocinador tuviese incentivos fiscales, que se pudiera desgravar el 20, el 80, el 50% de lo que invirtiera. Y le ha dicho María Jesús Montero que no, que pagan impuestos como todos, que es una manera de hacer que el patrocinador se marche, ¿no? Sobre todo el internacional. Pero viva la Ryder Cup de golf, estoy contigo. No hay que confundir las cosas, pero cuidado que yo creo que hay mala mano por debajo. Bueno, más, esto ya es el himno del verano, la canción del verano. Estaba Juan Magán en Marbella haciendo una sesión en una discoteca y tuvo que parar la sesión porque el público empezó a gritar esto. Ya ven ahí a Juan Magán diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues hizo muy bien, dejar que la gente hable. Ni poner música para taparlo, tampoco ponerse a gritar el primero, porque a lo mejor entonces le cierran puertas. Y Juan Magán es listo, muy listo y muy buen artista. Una más, esto es surrealista, me lo han mandado varios de ustedes desde Bilbao. En Bilbao han montado una manifestación a favor del Top Manta, lo que oyen. Y hay gente con un cartelito diciendo yo también compro falsificado. Hombre, pues vayan a comisaría, díganselo al policía, vean. Vivir, queremos vivir, dejen de reprimir, queremos vivir, dejen de reprimir, queremos vivir, dejen de reprimir, borroca, antirracista. Queremos vivir, igual que Loeb, Gucci, todos los que le robamos dinero, Adidas. Es tremendo, o sea, si la mafia del Top Manta, que es una mafia internacional, hubiese montado una manifestación, sería esta. Y alguien con el cartel de yo también compro falsificado, estamos tontos. Bueno, Bilbao, año 2025, da mucha vergüenza, lo siento, amigos. Y una más, vean lo que me manda Teodoro, imagen captada en el paseo marítimo de Mahón a la 1 de la tarde, el 5 de agosto. Esa es la noticia, que no hay nadie. Que me están mandando imágenes de diferentes lugares de España en los que a una hora como la 1 de la tarde, hora de comer para muchos extranjeros, están los paseos marítimos vacíos. Cuidado, no pasa en toda España, pero sí me han mandado imágenes ayer o anteayer de Sitges, ¿verdad? De una de las playas ahí en Barcelona y ahora esta de Mahón. Preocupante, ya me dirán si está pasando en otros lugares de España, de la península, mándenmelo. Bueno, María del Carmen, sobre el cují, el árbol de Etiopía, que hemos subvencionado con 600.000 euros, según Pablo Cambronero demostró ayer, dice que se da sobre todo en la península de Paraguaná, en el estado de Falcón, en Venezuela. Dice, igual es que Maduro
ayudó al negocio, cualquier cosa, María del Carmen, y siendo Maduro, me temo lo peor, hasta lo mejor has acertado. Bueno, y esta fotografía que me manda Ignacio es el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas, leche de la Unión Europea. Es publicidad estática que está en Madrid y la paga la Comunidad de Madrid para que consumamos productos de la Unión Europea. Felicidades, al menos alguien tiene la cabeza en su sitio. Y a partir de aquí, Jumilla, señores, lo que ha pasado en Jumilla es un hecho sin precedentes, porque por primera vez un ayuntamiento español prohíbe hacer fiestas musulmanas en la calle o en edificios públicos del ayuntamiento. Es el primer ayuntamiento de España que prohíbe que el fin del Ramadán o que el rezo del Cordero se haga en la vía pública o en un espacio municipal. ¿Quién gobierna ahí? Vox, apoyados por Partido Popular. Y los dos han dicho que sea así. Jumilla ha abierto un camino complicado, no será fácil porque saben que a partir de ahora se les echará encima un montón de gente con supuestas buenas intenciones, pero señalando de racista a cualquiera que no piense como ellos. Un abrazo a Jumilla y suerte. La gente que rompe moldes son los que llegan al final. Más, Mabel habla de las ayudas a Colombia sospechosas. Bueno, la respuesta por qué se dan ayudas a Colombia es muy fácil. Colombia es comunista o como Maduro. Ellos no van a respondernos, ¿verdad? Si se le pregunta, nadie va a decir nada. Y ese dinero no entra ahí y todos lo saben. Pero ¿a quién le importa? Gracias, amiga. Eli, la ley Bolaños está a punto, calentándose en el horno. Yo creo que Pumpido se quiere quitar del medio, no por los suplicatorios que le vienen, sino por la ley Bolaños. Eso no hay por dónde pillarlo, a mi parecer. Se tendría que llevar al Constitucional, eso para empezar. Digo yo, como la ley de amnistía. Luego, pues, al Tribunal de Justicia Europeo, que sería lo más razonable. No lo sé, yo no sé cómo funciona la ley. Bueno. Así es, amiga, pero cuidado que Cándido Conde Pumpido es verdad que ahora termina su plazo para seguir presidiendo el Tribunal Constitucional, pero no se va, Es decir, van a bloquear el Constitucional el tiempo que haga falta con la excusa de que antes el PP lo tuvo bloqueado 2 años para acabar firmando las libertades de quien les dé la gana. O sea, una cosa es que termine su plazo de mandato, otra es que se marche. No se marchará tan fácilmente. Justa habla de la intromisión de la DGT en nuestra salud. Poco se ha hablado de la intromisión que quieren hacer, si es que no está aprobada ya, de interferir en nuestro historial médico para, dependiendo de ciertas enfermedades, pueda seguir o no conduciendo. No sé si lo habíais oído. Es una propuesta que tiene la DGT Justa y que van a poner en marcha ahora a partir de septiembre, pero aún no se ha aprobado. Es endurecer las condiciones para renovar el carné, pero es muy complicado porque, por ejemplo, hay una lista de enfermedades que si las tiene el conductor no le renuevan, y está la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, por ejemplo, la celiaquía, la enfermedad de Crohn, el asma. Yo conozco un montón de gente con asma conduciendo, pues según esto sería prohibitivo de renovar el carné, el EPOC, y bueno, y así podríamos seguir. Claro, para saber si tienen esa enfermedad, la DGT ha de entrar en los informes médicos y eso es completamente privado. Ahí hay una lucha entre derechos, el de la intimidad y el de la DGT, que dice que ha de saber cómo está nuestro estado de salud. Por ejemplo, ansiedad. Dice que si tienes ansiedad diagnosticada no puedes conducir. Pues madre mía, a Sánchez que le retiren el carné 20 veces, ¿no? Es muy complicado y no creo que sea tan fácil de hacerlo. Una más, J.M. Estrada, sobre China. Hola. A ver, decía la chica de ayer que China
sostiene a todas las dictaduras socialistas del mundo. Las sostiene, las controla y las maneja como quiere, a través de sus empresas. Si España tiene todas las empresas y la mitad de las agencias de los ministerios con empresas chinas, las empresas públicas, será que somos una dictadura socialista ya, controlada y mantenida por China. Vamos, el que no quiera ver, que no vea, pero las pruebas cada día son más claras. Oye, que sí, que habrá mucha gente que siga diciendo que no, que aquí el único dictador del mundo mundial fue Franco. Nunca hubo otro dictador, nada más que Franco en el mundo. Muy buena reflexión, JM, gracias, muy interesante. Quizás sí que nos financia China. Aquí lo mejor de cada casa, Venezuela, China, ¿verdad? La financiación llega de aquellos que repudian el resto de Occidente. Paz nos deja un mensaje, una frase que dijo el escritor americano Stephen King. Dice: la confianza de los inocentes es la mejor herramienta de los mentirosos. Quédense, porque hay mucho de ello en quien nos gobierna. Bueno, me permiten, vamos a un invitado y luego seguimos, pero antes la redacción. Susana Gas, últimos mensajes. Ya está. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo buenos mensajes y grandes opiniones de nuestros confidenciales que están de veraneo, y los que no también. Tenemos aquí a Ana de Canarias, que nos dice que la playa de Famara en Lanzarote, comentaban hace unas semanas que la iban a cerrar por una bacteria. Ella dice que es mentira absoluta. ¿Por qué? Porque Zapatero vive pegado a la playa y así la dejan solo para él y para todos sus amigos. También nos escribe José desde Almagro, Ciudad Real, y nos comenta que un joven holandés hizo ver que se ahogaba para que la chica socorrista pues fuera a rescatarlo. Otros amigos suyos grababan la escena con el móvil y luego se tiraron todos a la piscina y la macrearon a la pobre chica. La única persona que se metió en la piscina para defenderla fue una gitana. También nos comenta Teodoro: al ver el lenguaje inclusivo es muy útil y defiende muy bien el poder ejecutivo y el legislativo. Lo forman las cortes, los cortos y las cortas. También nos escribe, en este caso, Alfonso, y nos dice que nos comenta que si el político, un político en este caso, necesita asesores, significa que su perspectiva es la inutilidad en el poder. También Caco dice que el caso de Ábalos no será el protocolo de todos los políticos, nos preguntan, hacerse una ONG y enviar dinero con un socio en el exterior y así enviar y blanquear y robar dinero. Yo creo que sí, no sé qué es lo que pensáis vosotros. También nos comenta, en este caso, Mercedes, y te leo textualmente: hola, buenos días, los que van a currar te saludan. Que tengáis un buen día de trabajo a los que no disfrutamos de vacaciones, como nuestro amado presidente. Víctor dice que sindicatos regados con miles de gotas de sudor de los trabajadores, que no llegamos a final de mes para que no nos defiendan, pase lo que pase. También Sofía nos dice que en la entrevista que tuviste ayer a Pablo Campronero, dice que es una gran labor la de Pablo, que no tiene precio. Tendríamos que cortarle el grifo a este gobierno criminal porque nos falta de todo, pero regalan también de todo. Y la última también, referente a Pablo, le pregunta Luisa, que quería preguntarle si todo esto que está haciendo con ese gran esfuerzo se puede denunciar, no solamente por las redes, sino para conseguir algún objetivo, mejor dicho, el mayor objetivo que se puede conseguir, que es echar a Sánchez. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante que todas aquellas personas que nos estáis viendo en estos momentos no olvidéis suscribirse al nuevo diario de Albert Castillón, castellonconfidencial.com, porque la verdad a veces incomoda. Muchas gracias, Albert. Gracias, un abrazo. Me he quedado con lo del sudor de los trabajadores. Es verdad, los líderes de UGT y comisiones obreras están de vacaciones y están cobrando una media al año de 100 millones de subvenciones entre comunidades autónomas, gobierno central, diputaciones, es decir, 10 millones al mes. Ellos de vacaciones y ustedes trabajando. Y dicen que les representan. ¡Qué valor, qué valor! Bueno, prepárense, en un minuto hay un
un curso de verano, unas colonias de verano que empiezan mañana en Gerona. Organizan grupos radicales musulmanes. Hay quien dice que adoctrinan a niños para convertirse en yihadistas. En un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Se lo contábamos, mañana se pone en marcha un campamento que muchos califican de islamista en Gerona. Están viendo el cartel, Escuela de Verano Islamista. Parece que es solo para menores musulmanes entre 6 y 12 años. En los últimos años se han venido celebrando este tipo de campamentos y según las informaciones de varios medios, detrás estaría la Asociación de Hermanos Musulmanes, organización investigada en Francia de ideología radical. En España tiene varios centros, en Valencia y en Cataluña. De hecho, el CNI ha alertado de su presencia como principal amenaza para divulgar el yihadismo en España. ¿Se está adoctrinando a niños musulmanes en estos campamentos o no? ¿O solo se habla de religión y poco más? Pues miren, quien ha levantado la alerta es Alberto Tarradas, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña y líder de Vox en Gerona, que es donde tiene lugar el campamento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado. Da miedo ver el cartel con la niña, el hijab, el niño musulmán, porque son menores de edad, pero claro, si son campamentos religiosos, aquí no hay nada que decir. Sospecháis que hay algo más, ¿no? Sí, nosotros evidentemente hemos puesto el grito en el cielo porque nos hemos dado cuenta de lo que había detrás. Aparentemente dices, bueno, pues es un campamento religioso para niños musulmanes y niños de 6 a 12 años en una masía que se sitúa en Estañol, al lado de la capital de Gerona, y alguno puede pensar, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? También existen campamentos cristianos donde se celebran actividades en el monte, recreativas, de educación y demás. El problema es lo que hay detrás. Y por eso hemos puesto el grito en el cielo, porque hay que señalar, y es importante decirlo, que está la Sociedad de los Hermanos Musulmanes detrás. Lo que hay detrás es un movimiento organizado, un movimiento transnacional, que lo que busca es un adoctrinamiento, es una radicalización de la comunidad islámica, acercarla a los preceptos originales del Islam, a los salaf, a aquellos primeros seguidores de Alá, y recrear esa sociedad original islámica en toda Europa. Eso ya se ha hecho en países islámicos. Es más, muchos gobiernos de países islámicos, como es el caso de Marruecos, Egipto, Turquía y demás, le han declarado la guerra a la Sociedad de los Hermanos Musulmanes porque saben de los peligros que tiene la creación de ese tipo o dejar que ese tipo de entidades tomen espacio público. Sin embargo, en Europa nadie está mirando ahí, nadie lo ve como una amenaza. Ahora empiezan a salir los primeros informes. Hace unos meses salió en Francia, en España algunos miembros del CNI también han alertado del riesgo que suponen los hermanos musulmanes para la sociedad. Y nosotros hemos querido pues, demostrarlo en ese caso tan evidente, ¿no? Decíamos algo que parece inofensivo, es un campamento. Ahí se adoctrina a niños en una línea ideológica muy concreta. Ahí se fomenta el odio al occidental, a odiar nuestros modos de vida, a situar el salafismo, ese islam original y radical, como la mejor corriente de vida, la forma perfecta de vivir y organizar una sociedad.
y por lo tanto crea un choque civilizatorio, configura una contracomunidad cada vez más fuerte que choca con nosotros y que impone, y que el objetivo final es imponer el Islam legalmente en Europa. Cuando yo vivía en Barcelona, ya el salafismo estaba siendo apoyado por Pujol, por Esquerra Republicana, por el partido El Pi, recuerdas, Àngel Colom acabó por ahí. Es decir, el independentismo siempre ha querido ayudar al salafismo en Cataluña cuando es una corriente islámica de las más radicales. Sigue esa fuerza del salafismo instalado en la mayoría de mezquitas catalanas. El separatismo con tal de deshispanizar España o aquello que en lo que ellos creen han sido capaces de entregar Cataluña entera al islamismo, concretamente al salafismo. Hasta el punto de que 1/3 de las mezquitas que hay actualmente en España, esos son datos oficiales de los Mossos d'Esquadra, perdón, en España, en Cataluña, 1/3 de las mezquitas en Cataluña, tenemos alrededor de 300, pues imaginemos, ¿no? Más de 100 mezquitas, que son unas cuantas más actualmente, donde se predica el salafismo. Y hay que tener en cuenta que el salafismo no solo se predica en las mezquitas, sino que, como decía, es toda una red de entidades, mucho más allá de imanes y mezquitas, sino son clubs culturales, son bibliotecas, son asociaciones deportivas, son comunidades de amigos de lo que sea, son campamentos, y el salafismo se predica en todo ese tipo de entidades y en fin, los resultados los vemos en la calle. Hay personas que no comparten absolutamente nada con nosotros, no hablan nuestra lengua, no viven como nosotros, cubren a sus mujeres con trapos porque las consideran inferiores y pecaminosas y que tienen que estar ocultas de la vista de los demás hombres. Aquí hay un choque de comunidades. Hay un grupo que se ha radicalizado y no ha sido por casualidad, ha sido porque tanto el separatismo como la izquierda, como en muchos casos los populares, que esta semana pasada, por ejemplo, se fueron a celebrar los 20 años de coronación del rey de Marruecos. En fin, la tolerancia de unos y de otros, del bipartidismo, de la izquierda, del separatismo con el Islam ha permitido que todas estas comunidades se hagan fuertes en Cataluña, que impongan su ideología, que separen a una parte de la población del resto y que en definitiva nos ponga en peligro a todos, no solo en términos de terrorismo, sino también en términos culturales, que es el gran riesgo al que nos estamos enfrentando. Y subvencionados, porque llevan años recibiendo dinero público como asociaciones culturales cuando no lo son. Claro, no, pero si nosotros lo que estamos financiando, cuando pregunto a la Generalitat oiga, ¿por qué han financiado ustedes determinada entidad? No, hombre, no, si lo único que hacen es organizar partidos de fútbol. No, si es para pagar libros para los niños. Bueno, sí, pero ¿qué libros se están pagando a los niños con ese dinero? ¿Qué se está haciendo con toda esa subvención? Porque ellos el dinero lo consiguen principalmente a través de subvenciones públicas, desde la ONG Islamic Relief. También hemos visto cómo financian. La semana pasada anunciaron 800.000 euros para la UNRWA, la ONG de Hamas. Sí. Todo eso está conectado, esas redes están conectadas. El dinero que manda un país a una entidad concreta repercute en toda la sociedad de los hermanos musulmanes y en todos los tentáculos que tienen los distintos países europeos. En definitiva, lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat es financiar el propio cáncer que está afectando a Cataluña, que en este caso es el Islam implantado en tantos barrios. Has hablado de la ONG Relief, es una ONG con raíces en Reino Unido, me dicen que está instalada en tu tierra, en Gerona, también en Lérida y en Reus. Lo digo porque está siendo investigada por varios gobiernos europeos y aquí nadie lo hace. No, aquí no solo nadie lo hace, sino que le destinan más dinero y subvenciones desde los ayuntamientos, subvenciones desde la Generalitat. Como decimos, siempre parecen entidades inofensivas. Es una ONG. Están ayudando a personas que lo necesitan y no te digo que no. Lo que hacen es con ese dinero suplantar las estructuras estatales para configurar y cada vez darle más fuerza a estructuras paraestatales islámicas. O sea, están sustituyendo nuestro Estado, están sustituyendo nuestras leyes, están sustituyendo nuestras instituciones por las suyas propias y eso lo estamos financiando nosotros. Y el objetivo final no es ayudar al necesitado. Esta es la excusa de los salafistas, el ayudar al necesitado. El objetivo final es implantar el Islam político, el Islam legalmente en España, mediante la presión social actualmente, porque no tienen un acceso directo a las instituciones, pero el momento en que sean una mayoría significativa, que tengan un número determinado de personas o un poder político suficiente, el Islam se va a imponer legalmente, como pasa actualmente en el Reino Unido, donde ya desde hace unos años existen tribunales de Sharia.
tribunales que dicen, bueno, es solo para los musulmanes. Oye, pero es que en ese país se está juzgando a una mujer, si se ha quitado el velo, se está juzgando a una mujer no conforme a un código civil, a un código penal, sino conforme a una ley religiosa ajena a nuestra civilización, a nuestro modo de vida. Es gravísimo lo que está sucediendo. Todo lo que habíamos conseguido en Occidente está en riesgo, ¿no? Habéis intentado que no se celebre el campamento infantil, pero creo que al final se abre igual mañana. Me dicen 150 euros por niño. ¿Ha habido alguna reacción? ¿Habrá algún control para evitar que se les adoctrine? ¿La Generalitat o los Mossos mandarán a alguien? ¿Sabes algo al respecto? Nosotros hemos denunciado lo que estaba sucediendo, hemos intentado que las personas y muchísima gente, ya más allá de Vox y demás, que me han comentado por la calle la preocupación que les surgía ver cómo se celebraran ese tipo de actos en Cataluña, en nuestra ciudad, en Gerona. ¿La Generalitat va a hacer algo? La Generalitat no va a hacer absolutamente nada. Salvador Illa es cómplice de todo eso. Es más, Salvador Illa no solo que radicalicen a los niños islámicos en campamentos, en masías y demás, sino que se está haciendo desde los propios institutos públicos. En Cataluña es más fácil recibir educación islámica y lengua marroquí en una escuela pública que no estudiar en español, porque el español ha sido completamente marginado de las clases. Y sin embargo, en más de 200 centros en Cataluña se imparten clases de islam y de cultura marroquí. ¿Quién lo imparte? Dirás, ¿un funcionario de la Generalitat? No, tampoco. Han cogido funcionarios marroquíes y los han puesto seleccionados por el rey de Marruecos y puestos a enseñar a los niños españoles en nuestros propios colegios, eso sí, pagado por nosotros. Es un plan de autodestrucción del bipartidismo y del separatismo contra nuestra cultura, contra nuestra comunidad, que va mucho más allá de Cataluña, sino que es una destrucción de toda la cultura, de toda la comunidad europea financiada por nuestros propios gobiernos. Esto que dices lo denunciamos aquí en el programa. Un dato más. En los últimos 4 años me dicen que en España se han cerrado 300 iglesias y se han abierto cerca de 50 mezquitas. ¿Esto es una corriente que ocurre empezando por Cataluña? ¿Sois el epicentro de esta forma de cambiar lentamente, suavemente, pero de islamizar España? Cataluña, desgraciadamente, estamos siendo los primeros y, como comentábamos antes, ya hemos hablado de Àngel Colom y la Fundación Nous Catalans. Aquí fuimos los primeros porque el gobierno separatista o con objetivos separatistas de Jordi Pujol lo que hizo fue crear una comunidad, financiar a una comunidad islámica, importar masivamente personas del norte de África, de Pakistán, para cambiar la sociología catalana y conseguir alterar los resultados electorales para conducir Cataluña hacia una eventual independencia. Ha sido un proceso completamente controlado, diseñado en un despacho para cambiar la sociedad. Pero eso que me decías del cierre de iglesias y la apertura masiva de mezquitas ha empezado en Cataluña, donde Cataluña tiene más fuerza, está sucediendo en toda España, pero si miramos a nuestros países del entorno, vemos Francia, está un año viviendo en Bélgica y en fin, son sociedades totalmente desnaturalizadas por culpa de la inmigración masiva. Cuando vivía en Bruselas, paseabas por determinados barrios y dices, vaya, aquí ha habido una civilización, unos edificios estupendos, unas plazas estupendas, pero las personas que viven ahí ya no nos reconocemos en ellas, ya no son europeos, no son como nosotros, no viven como nosotros, no se comportan como nosotros y eso pues, crea un choque, una confrontación directa con nuestro desarrollo civilizatorio y lo va a cambiar todo. Aunque ahora algunas personas pues todavía no lo vean o no lo quieran ver, o lo peor de todo, los políticos, ¿no? Que sí que lo ven, que sí son conscientes, que sí saben los cambios que se van a producir, pero deciden mirar para otro lado, es francamente dramático y yo quiero poner esa alerta, ¿no? Si permitimos que nuestra población sea sustituida, que nuestras costumbres sean sustituidas, que esta ideología terrible para nosotros, porque ni contemplan la libertad, ni entienden la igualdad, ni entienden la separación de poderes, ni entienden nada como lo entendemos nosotros. Pensar que todo esto pueda suceder en un mismo espacio y viviendo con nosotros y que no va a pasar nada es ser muy ingenuo. Solo va a cambiar todo. La forma en la que hemos vivido, cómo nos hemos comportado, las leyes que han garantizado nuestros derechos y como decías, que hemos llegado a una sociedad desarrollada, la más desarrollada del mundo, la más libre del mundo, con la mejor posibilidad de vida para sus ciudadanos.
Esto va a cambiar. Esto va a cambiar radicalmente si no paramos ya este proceso de islamización y de sustitución demográfica que está sufriendo Cataluña, España y el conjunto de Europa. Es Alberto Terradas, advierte del mini Muslim Camp, ese campamento islamista o supuestamente islamista que empieza mañana en tu tierra. Un abrazo fuerte, suerte a tu gente por ahí. Un abrazo y estate alerta. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por la invitación y aprovecho para felicitar también hoy que es nuestro santo. Muchas gracias, amigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, están ustedes muy imaginativos. Frank me manda a un youtuber que no conocía, Aldo Narejo, y tienes mucha gracia, chico. Vean. Amo tanto a mi presidente. Es tan guapo, tan eco-resiliente. Él está bien, a pesar de tantos abusos. De los medios, de los jueces, de la UCO, de Milei y de Trump y del novio de Ayuso. Amo tanto a mi presidente. No se puede ser tan buena gente, tan sincero y tan consecuente. Si alguien se mete contigo, me va a tener siempre enfrente. Haces que mi corazón se ensanche. Yo te amo tanto, Pedro Sánchez. No soporto a la gente vulgar que te insulta. Envidiosos quisieran estar a tu altura. Estamos mejor que nunca, disfrutando de un buen apagón. Por ti estamos mejor que nunca. Nos libraste de la corrupción, así que estamos mejor que nunca. Tú no hagas ni caso a los bulos que niegan que estamos mejor que nunca. No hay un presidente más chulo y por él es que estamos mejor que nunca. Yo no entiendo por qué migra tanta gente, si la economía va como un cohete. Bueno, a mí me gusta, tiene mucha gracia. Aldo es maravilloso, lo hace muy bien y esa ironía que la cultura contracorriente, hay que estar frente al poder, siempre, gobierne quien gobierne, no como la mayoría de artistas de este país que obedecen al poder a cambio de pasta. Enhorabuena, chaval, muy bien. Bueno, más, gracias a Aida por decir cosas bonitas. Me gusta mucho que nos escuche así. Gracias por toda la información que estáis dando. La verdad que veros a vosotros se me hace más largo, porque para que no se me olvide ciertas cosas que ya me indignan, lo más grande, pues voy parando. Entonces, para que no se me olvide dar la réplica, pues aquí su señoría se toma la réplica y cada vez que ponéis una cosa que me lleva a los demonios, pumba, pues contesto. Y así voy parando y voy contestando. Así que perdonad el trabajo que os doy, porque es que hay días que a lo mejor estoy mal o que, bueno, la salud que está de aquella manera y no digo nada. Pero es que hay otros que digo, mira... Gracias, querida Aida. Nos hace feliz que te provoquemos mensajes, opiniones. Estamos para informar. Si eso provoca, es que algo hacemos bien. Gracias a los que ayudan con sus donaciones, que como es principio de mes, son bastantes. Ana María Vidal, muchísimas gracias. Y además Ana María da una parte para Valencia, una parte... Todos los que repartís se repartirá. Manuel Martín, muchas gracias. Alfonso Vera, un abrazo amigo de Sevilla, muchísimas gracias, Alfonso. Magdalena Viviana Bofill, muchísimas gracias, Magdalena. Y Irene Calabuch, bueno, solo pone la palabra libertad, pero su donación es precisamente eso, hacernos un poquito más libres sin aceptar dinero público, que aquí no lo aceptamos.
Y luego vienen lo que llaman conspiranoias. Como dice Miguel, que me manda este vídeo, dice, para los que nos llaman conspiranoicos, aquí te mando esto. Señores, es un avión lanzando un montón de humo o gas o algo parecido. Esto no es condensación del aire de ninguna de las maneras. Gracias, Miguel. Gema, fotografía de un objeto blanco, una luz, parado en noviembre de 2023 en Valencia a las 6 de la mañana. Dice que estuvo ahí un buen rato. No se explica y nadie explicó qué puede ser. María Amelia, sobre polvitos que caen del cielo. Escuchen. A ver, yo en mi coche he encontrado fibras, o sea, trocitos así largos, como fibras de algo que no son normales. Claro, y el coche también se te pone con un polvillo que se queda ahí incrustado y no hay Dios que lo saque. Así es, amiga, esto lo hemos notado todos. Hay alguien que lo analizó, un oyente que además demostró que era polvo de hierro o algo parecido porque se imantaba. Bueno, ahí seguimos. Los expertos entrevistados aseguran que claro que se juega con el clima, que hace años que se está haciendo. ¿Es esa la causa? Esperamos una investigación seria, a ver si la conseguimos, porque después se quejan de que especulemos, pero si nadie investiga en serio, ¿qué hay que hacer? ¿Aguantar y callar? Miren, una más. Merche, esto es imaginación. Una caja, 2 zapatos vacíos y un cartel que pone el hombre invisible. Y se acepta donaciones. Esto lo he encontrado en las calles de España. Y dice Merche, hay talento, Albert, hay talento. Vamos, si hay. Ya ni siquiera se esperan a que les den la donación. Estoy por poner una caja en la calle con 2 zapatos mañana mismo. Amigos, gracias por seguir ahí. No olvidéis que tenemos el digital castellonconfidencial.com, que tenéis que suscribiros y que ahí os podréis bajar esta canción final. Un abrazo, confidenciales. Hasta mañana. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. El cuerpo vibra con el compás.